En este programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, comentamos el Evangelio de este domingo. Jesús predica en Nazaret y encuentra dos actitudes opuestas, admiración y envidia. En las noticias, los Estados Unidos se unen en 9 días de oración por la vida. En España, médico que murió en la Guerra Civil Española será beatificado en Tarragona. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué significa el secreto de confesión? ¿Y cuántas veces se puede comulgar por semana? Esto y mucho más en el nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Como ustedes saben, Lo Inédito sobre los Evangelios es un podcast semanal en el que comentamos aspectos inéditos del Evangelio, noticias, preguntas de los oyentes y de todo un poco en el panorama de la Iglesia y en el mundo. Como ustedes saben, el programa gira en torno de la colección de 7 volúmenes llamada Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría del fundador de los Heraldos, Monseñor John Cladías. Y hoy estamos con 2 de nuestros integrantes del programa que se unen al panel. Y desde España otra vez nos honra con su presencia el hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano. Salve María, hermano Gustavo. Una alegría estar aquí otra vez en el programa. Bueno, el hermano Fernando Pío es heraldo del Evangelio, es misionero en España y es doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Y también nos honra con su presencia directamente desde Bogotá, Colombia. Tenemos al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Fernando. Una alegría estar con ustedes. Bueno, el doctor Saúl Castiblanco es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, la edición hispana, y es doctor en psicología. También es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y licenciado en teología por la DOMUNI, esto es la Universidad Internacional de los Dominicos con sede en Toulouse, Francia. Y con tan honroso panel que hoy justamente nos alegra con su presencia, nos zambullimos en el Evangelio de hoy, que justamente narra la entrada en la vida pública de nuestro Señor. Durante su vida pública, nuestro Señor se sirvió de la palabra como instrumento esencial de apostolado. Y esto es un tema interesantísimo, la fuerza de la palabra en la evangelización. Hoy, 20 siglos después, a pesar de los numerosos avances de la ciencia y de la técnica, continúa siendo un medio eficaz e insustituible de la evangelización. Vamos al Evangelio. El Evangelio dice: excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Qué escena, ¿no es cierto? Qué profundidad y qué silencio ciertamente debe haber sido. Es tremendo porque pensemos que es el inicio propiamente de su predicación. La liturgia lo coloca justo después del bautismo. Entonces ya nos cuenta que ha hecho otras cosas en otros lugares, pero ahora llega justamente a los que lo conocen más de cerca. En la sinagoga estarían los que han jugado con él cuando era pequeño.
estarían familiares suyos, primos, en fin, sería gente que conocía muy bien y una gran expectativa. Entonces realmente es un inicio de su misión que tiene grandes tensiones, me parece. Ahora, alguien aquí hay un comentario interesantísimo. El evangelista San Lucas, que es llamado el evangelista del Espíritu, ¿no? Y él narra como un cronista, pero con un cronista que tiene un conocimiento mayor. Se diría que conocía muy bien a la Santísima Virgen y ella le ha narrado, porque ha sido la narradora ocular, por así decir, de todos estos eventos y de los muchos eventos que él agrega, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? No, es claro que quien lea a San Lucas se lee muy fácilmente, un excelente cronista. Y es claro que ellos en los evangelios, los evangelistas colocan, por así decir, solo lo esencial, que es mucho más el background, el contexto que los anima a escribir, ¿cierto? Son muchos los comentaristas que dicen que en Nazaret, además de lo que comenta don Fernando, del conocimiento exacto que se tenía de nuestro Señor, el hijo de José, el hijo de la Virgen, también ya había llegado a Nazaret toda la fama y todas las repercusiones de los milagros y de la enseñanza que había realizado por Galilea. O sea, si bien es cierto que estaba comenzando su vida pública, ya era famoso en Nazaret incluso por los milagros, por su predicación. Y hay un silencio, un gran silencio que se hace ante la elocuencia maravillosa. Seguramente aquí Monseñor John Clark nos dice que había una atmósfera de bendición en todo lo que nuestro Señor estaba diciendo. ¿Y ahí qué ocurre? Yo creo que es importante entender otra cosa que, para colocarnos en situación, es cómo funcionaba la sinagoga. Me parece que nuestros oyentes van a agradecer entender cómo funcionaba, porque nosotros podríamos pensar que era una especie de misa o no, o que era una especie de reunión religiosa. Pero vamos, yo creo que es importante hacer notar que esto era una sinagoga, no era el templo. La sinagoga no era un templo pequeño, un poco como es una parroquia hoy en día, que es una pequeña catedral, entre comillas. No, era otro concepto distinto. El culto judío en cuanto tal a Dios se daba únicamente en el templo y todo judío tenía la obligación de ir 3 veces al año al templo en Jerusalén. Claro. A la sinagoga no, a la sinagoga se iba sobre todo el sábado, pero no solo. Y allí lo que se hacía principalmente era el culto, o sea, oración y estudio. Pero además era el local de reunión, de interpretación y de predicación. Es importante entender esto. Y un pequeño paralelismo, si se me permite, que propiamente sinagoga es la palabra latina que viene del griego sinagogue, pero en hebreo se dice Beite Neset, o sea, literalmente casa de asamblea. Y es interesante el paralelismo porque en español tenemos convento. Convento es de latín y viene también de asamblea, reunión. Y se forma de la misma manera que se forma la palabra sinagoga, que es juntos, del verbo sin, más ajein, que significa dirigirse, convento significa del con, juntos, y venire, en latín, que significa ir. Entonces tenemos este paralelismo entre la palabra sinagoga y la palabra convento. Y la palabra sinagoga definía tanto el edificio cuanto la reunión. Entonces, ese es un punto interesante de entender. Jesús va allí para rezar, está dando culto, está rezando, no es un simple teatro. Está yendo para dar culto, pero también se está presentando, lo está declarando oficialmente. Es una Si cosa entiendo que... bien, se reúnen varios, en la descripción que usted acaba de hacer, varios elementos y es una asamblea de personas que se dedican a estudiar, a meditar la Sagrada Escritura para beneficio personal. En ese sentido tendría un elemento académico, pedagógico, para personas que se reúnen también en asamblea, o sea, un carácter también de conocimiento, de intimidad. ¿Sí entendí bien ese es el contexto? También, además del culto, tiene esas dos dimensiones. O sea, él se está presentando, no es una cosa casual, ha sido preparada desde toda la eternidad esta presentación. Y otra cosa importante que nos muestra el rol que tenía Jesús. En la sinagoga no había un sacerdote, no había un párroco. Había un encargado de la sinagoga, pero que era un encargado más práctico, porque la lectura, comentario y la predicación lo hacía un judío
de la propia comunidad o uno invitado. Pero tenía que ser un rabí. No, ahí está el asunto. No. Rabí era un concepto, era un maestro o un estudioso de la escritura, más en las sinagogas no tenía por qué hablar él. Obviamente, si hubiera alguno presente, lo hacían, le invitaban. Entonces, el hecho que Jesús, joven, pensemos que está con 30 años, haya tomado este papel de lectura y comentario, significaba como él ya era considerado rabí, ya era considerado importante. Si no, tendría que haber sido una persona más mayor que él de su misma comunidad, porque se primaba sobre todo en este punto la edad, porque se consideraba que los que más edad tenían más sabían. El hecho que él, un judío joven, realizar esta función, que de hecho podía realizarla varias personas, porque uno podía leer y el otro podía comentar, mostraba cómo realmente entraba con autoridad. O sea, la expectación era grande. La comunidad ya estaba reconociendo, a pesar del conocimiento que tenían de Jesús, el hijo de José, el carpintero, pero estaba reconociendo la importancia ya real de ese judío joven, nuestro Señor. Y justo en ese momento es que se da la lectura del profeta Isaías, ¿no? Que es tan impresionante. Yo no resisto de volver a leerla para directamente pasar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Que en cuánta claridad, ¿no? Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y ahí lo que dice, toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y ahí nuestro Señor, en ese momento de majestad, de silencio, seguramente de expectación, esta frase, ¿no? Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Otro detalle práctico, ese se sienta, yo pensaba que sería, bueno, se sentó en su lugar, ¿no? Junto a los otros. No, porque el lugar reservado para la lectura incluía una sede. No era solo un ambón, un atril para poner el libro. También incluía la silla. O sea, él estaba presidiendo esta asamblea. Le añade un punto de oficialidad y de centro de atenciones. Y ahí en ese momento que dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, se diría, bueno, ahora entonces hay una aclamación, ¿no? Hay un momento de... ¿Se cumple por qué? Porque ese texto era un texto que toda la tradición rabínica consideraba se aplicaba directamente al Mesías. Entonces, claro, uno siente el silencio del que usted habla, porque en el fondo la declaración de Cristo es una declaración lo más explícita posible. Yo soy el Mesías. De hecho, es difícil pensar en el contexto de Israel de una forma más directa de hablar del Mesías. De hecho, es muy difícil. O sea, si él mismo en ese contexto hubiera dicho, yo soy el Mesías, tendría, yo creo, menos peso de lo que cómo se realizó, como aparece en el Evangelio. Lo que está diciendo es, toda la tradición rabínica aplicó este texto al Mesías, con estas características tan maravillosas que se declararon ahí. Ese soy yo. Lo que hizo don Fernando es tal cual. Si él hubiera dicho, yo soy el Mesías, tendría tenido menos peso. Entonces ahí no entiende que realmente había ocurrido algo muy solemne, muy grandioso. Ahora, podríamos invitar a la audiencia a cerrar los ojos, imaginar, ¿no?, el ambiente en la sinagoga, y hay como que llevar la cámara, cambiarla desde Nuestro Señor hacia el público, ¿no? Y el público se diría, bueno, entonces ahora listo, todo el mundo contentísimo, ha llegado el Mesías, estamos encantados. Ciñámonos a lo que dice hasta ahora el Evangelio. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, ¿no? Y entonces don Gustavo nos hace una composición del lugar a la San Ignacio, pero con los recursos de la técnica moderna, y nos lleva con una cámara de televisión a esa escena. Entonces, a mí mi primer interés sería primero nuestro Señor, ¿cierto? Sabemos que su presencia era impactante, que él brillaba, que las multitudes lo seguían, que cuando él estuvo con los doctores de la ley, su propio brillo atrajo a la gente que comenzó a ver la discusión. Entonces estaba ese brillo de nuestro Señor. Pero a mí también, y de pronto entra un poco mi condición de psicólogo, me interesa empezar a analizar la reacción de la gente. Y ahí entonces usted me hace una pregunta y yo se la devuelvo a ustedes. ¿Cuáles serían las reacciones de las personas? Bueno, la experiencia, obviamente nosotros tenemos la ventaja de que sabemos cómo continúa el relato, pero vamos a obviarlo. Tenemos el Evangelio, pero lo vamos a obviar porque será ocasión de comentar en una futura edición. Y uno diría, bueno, yo soy de Nazaret, que no nos olvidemos, es un pueblo de la Galilea. La Galilea, que se acordarán que era una de las regiones menos consideradas de todo Israel. Los galileos eran considerados gente más bien poco instruida, gente medio paganizada, gente poco instruida. Esto era más o menos una opinión injusta
pero muy generalizada de su época. Y luego, dentro de Galilea, Nazaret era de los pueblos peor considerados. Entonces, en cierto sentido, podríamos hablar de un cierto gueto. Y sabemos por la historia que eran conscientes de ello. Entonces, si yo soy habitante de Nazaret y me encuentro uno de los hijos de mi pueblo, tal vez mi primo o primo segundo, o en todo caso un vecino mío que está teniendo este éxito, digamos que una reacción natural sería de que estar contento con él. Pues justamente decir que bien, por fin alguien que le da buena fama al pueblo de Nazaret. Una reacción que yo creo que sería natural tener. Finalmente algo bueno de Nazaret. Inclusive, don Fernando, hay comentaristas que dicen eso. Entre otros, Monseñor Juan Clá, en el libro Lo Inédito de los Evangelios, dice, ya había entre ciertas personas, que evidentemente no tenían que ser la mayoría, un cierto no con nuestro Señor, que por qué un hijo de Nazaret empieza a hacer milagros y empieza a esas prédicas con tanta fama en ciudad diferente a la de él, de Nazaret, ¿cierto? Él ya había estado, si mal no recuerdo, en Cafarnaúm, en otras ciudades de Galilea. ¿Por qué no comenzó aquí en Nazaret si él es de este pueblo? Entonces uno diría, la reacción normal de inclusive de estas personas es, bueno, ya vino aquí, maravilloso, mire esa figura portentosa y acaba de anunciar que es el Mesías. Por lo lógico, dentro de esta lógica, sería una aclamación. Lo sacan de la sinagoga a hombros para alabarle, para comentárselo a todos aquellos que no estuvieran en la sinagoga, porque lo más probable es que fueran solo los hombres que estuvieran dentro. Pues transmitir esta alegría a todo el pueblo, diría uno, ¿o no? Y sí, porque aquí Monseñor John Claude dice justo, después de un ímpetu inicial de admiración, o sea que hubo un ímpetu inicial de admiración, y ahí sobrevino la desconfianza e inmediatamente el odio mortal. Se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Yo estoy sorprendido con la volatilidad. Es el hijo, en ese momento él se declara el hijo predilecto de Nazaret, el Mesías. Lo admiraban, sí, porque lo invitaron a enseñar sobre las escrituras. Tuvieron momentos de admiración, sí. ¿Y cuánto tiempo transcurrió hasta que lo quisieron matar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la secuencia de ese proceso? Don Gustavo habla de que la admiración, entre la admiración y la muerte, hubo en el medio la envidia. ¿Cómo surge la envidia? ¿Por qué la envidia? Realmente, personalmente yo me digo a mí mismo, oiga, son seres humanos. Yo, en mi corazón, tengo también, en mi alma, tengo también los gérmenes del pecado original. Cuidado con la envidia, que Josué dice que es el vicio más extendido entre los hombres. Porque mira lo que puede conducir al odio y al deseo de matar al Redentor, al Mesías. Y otro punto muy importante, cogiendo la idea que acaba de decir el doctor Saúl, que esto como consejo general cuando nos aproximamos a las palabras de Cristo por medio de la Escritura, la tendencia normal dice, uy, esta gente de Nazaret, pero qué mala que eran. Si yo hubiera estado ahí, yo no habría hecho eso. Claro, ¿no? Y en realidad... Esos son los otros, no soy yo, ¿no? Yo no. Como a veces se toma a yo San soy... Pedro, ¿no? San Pedro le decimos, ay, qué horror, porque San Pedro mira lo que dijo y qué barbaridad. Negó a Jesús. Yo no hubiera hecho eso. Ahora, si tenemos un poco de honestidad espiritual, vamos a mirar nuestra vida de fe y vamos a ver que en muchas ocasiones hemos reconocido a Cristo, porque lo hemos reconocido, ha hecho prodigios en nuestras vidas, pero cuando ha llegado el momento de, con nuestras acciones, reconocerlo como Mesías, pues le hemos tirado piedras. Eso lo hemos hecho nosotros, con el agravante de que sus primos o vecinos de Nazaret no estaban bautizados, no eran propiamente y no estaban incorporados a su cuerpo místico, no eran hijos de Dios como somos los bautizados. Por lo tanto, una reacción semejante a la de los habitantes de Nazaret, pero hecha por bautizados, tiene mucha mayor gravedad. Por lo tanto, no critiquemos a los habitantes de Nazaret y apliquémonos a nosotros. La presencia y la cercanía de nuestro Señor al principio es maravillosa. Y, por ejemplo, cuando una persona es llamada a una comunidad religiosa, recibe las gracias primaverales, que son muy dulces, que alegran. Pero después vienen las exigencias. Toda cercanía con Cristo después implica las exigencias de una vida cristiana, que no es fácil. Entonces, en ese momento, lo mencionaba don Fernando, vienen dos actitudes. O la revolta porque no quiero seguir eso porque me causa sufrimiento,
o la actitud humilde de quien dice, está en la ley, tengo que servirla y para ello cuento con la gracia de Dios. Ahora, para lanzar así una pregunta más al doctor Saúl. Doctor Saúl, desde su punto de vista de psicólogo, desde su punto de vista justamente de entendido en la materia, ¿qué pasa en el corazón humano cuando la persona se compara y comienza la envidia? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Qué ocurre en nosotros? Don Gustavo, inclusive no recurro a mis conocimientos de psicología, sino a una exposición que le escuché a Monseñor Juan Clas. Decía que la comparación es natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque hace parte del instinto de sociabilidad. Cuando yo entro en contacto con otra persona, inmediatamente viene, por ese instinto de sociabilidad, viene una comparación con ella, ¿cierto? El problema viene en un momento después, cuando yo digo, oiga, ¿por qué él tiene esto y no yo? En lugar de decir, fenomenal que él tenga esto y yo no, ¿cierto? Entonces, la comparación es algo natural, pero es justo un instante después que viene la envidia o viene la admiración. Entonces, en lugar de admirar, en el comparar yo encuentro los valores del otro y también de pronto las carencias. Pero lo que más causa escozor en un alma humana concebida en el pecado original son las superioridades del otro sobre mí. Entonces, en ese momento surge la posibilidad de tener dos movimientos. ¿Por qué él tiene eso y no yo? Que es la envidia, es el dolor del bien ajeno, o el movimiento que también tiene una cierta inclinación muy natural, y es el de la admiración. Porque la admiración es natural. El instinto no es solamente el instinto de procrear, el instinto de sociabilidad, sino el instinto de admirar, el instinto más básico del ser humano. Entonces el hombre también tiene naturalmente un primer momento de admiración. Y entonces empieza la lucha dentro del alma. En unos vence la envidia y en otros vence el dejarse entusiasmar por ese valor superior que veo en el otro, que ven los otros, y pensar que ahí se puede definir una vida humana para bien o para mal. Se puede definir una muerte, un asesinato o el enfeudarse al Redentor. Entonces podríamos llegar a la conclusión quizás de este comentario para nuestro primer segmento. A mí me gustaría muchísimo leer la conclusión que Monseñor Jean-Claude pone en los comentarios y dice, hoy en día el mundo se encuentra en una situación semejante a la escena que acabamos de ver. Por algunos lados, incluso peor que la de la antigüedad, en el momento en que Jesús inició su vida pública de manera magistral. Si Él no libera a los cautivos de los horrores del pecado y devuelve la vista a los ciegos atascados en sus pasiones y vicios y no proclama nuevamente el año de gracia del Señor, habremos llegado al fin de la historia. Ahora bien, María afirmó en Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Ese triunfo ciertamente se dará. Entonces, recemos para que la envidia, el odio y la saña destructora del mal se sientan retraídos por muchos siglos para que sea durable cuando se establezca en la tierra el reino de Cristo por medio del sapiencial e inmaculado corazón de María. Y se diría entonces que si hay un peligro contra ese reino bendito y santo, es la envidia. Pues sí, yo creo justamente los autores dicen que la envidia es uno de los pecados que más nos aproximan al demonio. ¡Oh! Directo. Tal cual. Sencilla y simplemente, de los 7 vicios capitales, uno de los que más nos aproxima a ser como el demonio es la envidia. ¿Y por qué? Un motivo muy lógico. Porque el resto de vicios nos prometen un cierto, un relativo, un falso bien. Entonces, la gula, pues, el alimentarme, un instinto a adquirir comida. Ahora, la envidia no nos proporciona ningún bien, porque la envidia no nos proporciona el bien envidiado, sino nos da el odio, la tristeza, porque el otro goza de un bien. ¿Qué ganamos teniendo envidia? Ganar no ganamos nada, es casi que se podría decir que es mal puro. Por eso nos aproxima de esta manera al demonio. Y este será justamente el tema de nuestro próximo comentario del Evangelio, del próximo programa la semana que viene. Pero ahora, entonces, para terminar este segmento, vamos a una pausa con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguida continuamos con la sección Noticias y lo que aconteció en la Iglesia y en el mundo. Enseguida volvemos.
Cristo, sus correios voarem a vitória, destradando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Destradando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Não nascemos senão para a luta, de batalha meu campo é a terra. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. Seguir este Rei glorioso, o divino estandarte da cruz. Ele só a vitória conduz, os soldados briosos da fé. Ele só a vitória conduz, os soldados briosos da fé. É Jesus nosso Rei soberano, vencer, dá-nos firme promessa. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Levantai-vos, soldados de Cristo, sus correios voai a vitória, destradando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Destradando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Y volvemos nuevamente al segundo segmento del programa, que son las noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo. Y nuestra primera noticia de hoy trata de una beatificación. Tenemos un despacho de Gaudium Press en el que nos narra que la Catedral de Tarragona en España acogerá por primera vez una beatificación. Se trata del siervo de Dios Mariano Mulerat y Soldevila, médico y alcalde de Arbeca, Lleida, quien murió asesinado por odio a la fe en 1936 durante la Guerra Civil Española y será beatificado el sábado 23 de marzo. Bueno, este caso es muy interesante. Lo primero de todo porque es providencial, que justamente coincide con la lectura del Evangelio de San Lucas, que no nos olvidemos que es considerado que era médico. Entonces ya tiene una coincidencia interesante. Pero es que este médico, que fue martirizado en la época de la Guerra Civil, tiene también como punto, digamos, de honor, de cuando se lo estaban llevando para ser fusilado, una señora del pueblo se acercó a los que se lo llevaban, suplicando que no se lo llevasen, que estaba cuidando a su hijo que está muy enfermo y se iba a morir. Se pensó que eso hubiera sido una treta, una argucia, para evitar su muerte y se negaron. Y el médico y este futuro beato, conociendo realmente la situación, cogió una hojita de su agenda, escribió el tratamiento y la receta y se le dio a la madre diciendo: dale este medicamento a tu hijo, le dijo, y reza, que Dios te ayudará. El caso es que el doctor Mulerat fue asesinado, pero el hijo de aquella mujer se curó de esa enfermedad que estaba a punto de matarlo. Entonces es un punto realmente en el que se nota como un auténtico cristiano, un médico cristiano, porque todo el mundo era consciente de que ese era su último viaje, de que él iba a morir, pero eso no le eximía de responsabilidad ante sus pacientes. Y le dio la curación física, le dio la receta, el tratamiento, que fue adecuado, pero le dijo también que rezara. Entonces es un óptimo intercesor para tantos y tantos médicos y operadores sanitarios católicos
que tengan presente cómo, desde luego, la medicina en cuanto a ciencia salva, pero la oración ante Dios ayuda a confortar al enfermo. Espectacular, realmente. Pasamos a la siguiente noticia, que es un poco dolorosa, sobre todo por la situación que la República de Venezuela está sufriendo. La Conferencia Episcopal denuncia deterioración humana y social de la población. Doctor Saúl, ¿cómo lo ve usted como editor de Gaudium Press? Don Gustavo, también resaltar que vivo aquí en Bogotá. Se calcula más o menos que han emigrado de Venezuela 2.4, 2.5 millones de personas y de esas 1 millón de personas está en Colombia. Entonces yo salgo aquí a la esquina y encuentro un vendedor ambulante, resulta que es venezolano. Y todos ellos cuentan su historia. O sea, no es por querer que la gente sale de su país abandonando casas, familiares, estudios. Realmente la situación es dramática. Y es lo que constatan los obispos en el comunicado que resaltamos en esa noticia de Gaudium Press. Es una crisis sin precedentes en todas las áreas. Hay una deterioración humana y social de la población, ¿cierto? Y pues es el llamado de los pastores que ellos hacen y que nosotros aquí reseñamos, de que no se puede continuar de esa manera, que tiene que haber cambios. Esa declaración se da al final de la asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, se da por los mismos días o exactamente el mismo día de la renovación del mandato del presidente Maduro, pero entonces los obispos de Venezuela, el señor presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Maracaibo, dice, tiene que haber un cambio. Esta crisis es sin precedente, no podemos continuar en esa vía. Él simplemente resalta el amor de un pueblo y él como pastor tiene que recogerlo, ¿no? Aquí en Colombia hay cantidad de iniciativas que surgen de parte de la iglesia para atender a los migrantes, para especialmente cuidar de los niños, etcétera, pero a todas vistas se muestran insuficientes. La crisis es una crisis global y requiere la atención multilateral de muchas agencias en cuya cabeza está la iglesia, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Y las cifras son terribles, ¿no? Se habla en el documento de una violencia incontrolable con más de 20.000 personas asesinadas solamente en el 2018. Es un estado de guerra. Es realmente impresionante. Se habla de la desnutrición infantil, se habla de la muerte de niños por enfermedades. Es impresionante. En fin. También pasamos a otra noticia, de esta vez un poco más cercana a nuestros oyentes que están en Norteamérica, y nos dice que Estados Unidos se unirá en novena de oración por la vida. Son desde el lunes 14 hasta el martes 22 de enero, o sea, está transcurriendo esta novena justamente en el momento en que grabamos el programa. Miles de católicos alrededor de los Estados Unidos se unirán nuevamente en oración para pedir por el respeto a la vida. Se trata de una iniciativa 9 Days for Life, 9 días por la vida, de todos los años, que es organizada por la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, desde el Comité de Actividades Pro Vida. Y es el drama justamente del aborto hoy en día, ¿no? Cuanto la necesidad de defender el valor de la vida como un valor esencial de la sociedad humana. Tal vez don Gustavo, don Fernando, recuerden la fecha exacta de la Marcha por la Vida en los Estados Unidos. Creo que es el 21 o 22 de este mes, no estoy seguro. Pero esta campaña de oración del ejército americano se da en el marco de la expectativa por la Marcha por la Vida, que es la principal marcha por la vida en el mundo entero, y por así decir, la matriz de las marchas por la vida que se han ido realizando en diversos países, Argentina. La próxima es en París, la de Lima es la mayor en América Latina, ya reúne 700.000 personas, si no estoy mal. Y para este año, los obispos de los Estados Unidos decretaron una cuestión muy interesante, es que las personas que en la vigilia de la Marcha por la Vida participen de actos religiosos, se les concede la indulgencia plenaria, como una señal de la importancia que está dando la Iglesia americana en la defensa de la vida humana y la lucha contra el aborto y otros atentados a la vida. El texto de los 9 días por la vida está disponible a través del enlace que ponemos en las notas del programa, y también se puede descargar gratis una aplicación móvil que se llama justamente 9 Days for Life y está disponible tanto en inglés cuanto en español en Google Play y en el Apple Store. Entonces ponemos también los enlaces en las notas de esta noticia, que los pueden encontrar. Para quienes descargan este programa en la website de loineditomultimedia.com, pueden entonces allí encontrar las notas. Pasamos a otra noticia, de esta vez ocurre en España,
y que la nación española se prepara para 2 congresos carmelitanos. Hermano Fernando, ¿por qué tanta importancia de un congreso carmelitano en estos días? Sí, bueno, lo primero de todo tenemos que recordar la importancia que tiene para España en cuanto a nación la figura de Santa Teresa, porque está considerada entre una de sus mejores escritoras. Ojo, no solo a nivel religioso, a nivel literario, en cuanto a escritura. Entonces la figura de Santa Teresa ya es una figura importante a nivel civil incluso. Pero es que a nivel religioso, Santa Teresa de Jesús, con sus revelaciones místicas y sus escritos, también es doctora de oración en la Iglesia. Se puede decir que ningún otro santo posterior ha conseguido mejorar aquello que la santa consigue explicitar sobre la oración y la mística. Entonces es propiamente una materia que toca a toda la Iglesia Universal. Y obviamente, por excelencia, la Orden Carmelitana, porque ella es reformadora de la Orden Carmelitana creando la rama descalza. Ella fundó la rama femenina y dio un grandísimo impulso a que San Juan de la Cruz fundara la rama masculina. Por lo tanto, este es un congreso que se realiza en España, pero que tiene repercusiones en la Iglesia Universal. Hay 2 congresos, uno que está teniendo lugar en estos momentos que grabamos el programa, que trata propiamente sobre la figura del carmelita descalzo, según la mirada de Santa Teresa, o sea, ella que instigó a reformar la rama masculina y crear la rama masculina de los carmelitas descalzos. Entonces, Santa Teresa, ¿qué es lo que buscaba cuando impulsa esta reforma? Porque no nos olvidemos, el fundador es San Juan de la Cruz. Y el segundo congreso, ahora de carácter internacional, se va a realizar del 29 de abril al 2 de mayo en Larrea, otra localidad de aquí de España. Entonces, este será un congreso desde un punto de vista científico que va a analizar lo que fue la exclaustración de la Orden Carmelita en el siglo XIX, en concreto en 1835. Esto fue una de las varias disoluciones que ocurrió en España en el marco de las guerras liberales y la Orden Carmelita Descalza desapareció de España, con la consiguiente pérdida de patrimonio artístico, patrimonio literario y sobre todo patrimonio religioso, ¿cómo no? Hermano Fernando, ¿por cuánto tiempo desapareció la orden carmelita? La Orden Carmelita desaparece casi 20 años aquí en España para posteriormente retomar. Obviamente no retomó los mismos lugares. Entonces, desde entonces hay conventos carmelitas que no se utilizaron, otros que sí. Entonces hubo conventos que fueron destruidos. Es una situación bastante compleja y justamente en este congreso habrá toda una serie de expertos, no solo y no principalmente expertos a nivel religioso, sino historiadores, economistas que mostrarán cómo este movimiento que quiso hacer que estos bienes repercutieran al Estado fue en realidad una gran tragedia a varios niveles, entre ellos a nivel económico. Entonces vamos a otra pausa musical, muy apropiada por cierto, porque tendremos un bellísimo himno gregoriano que viene de la tradición carmelitana. Está grabado por el coro de los Heraldos del Evangelio. Y enseguida continuamos con la sección Preguntas de los oyentes. Una breve pausa y enseguida retornamos. Rosa Carmelis, Florida Maria, intra tua nostre viscera, et post mortem transferat o Maria. Radix esse germinas losculum vicare se,
Después de esta bellísima pausa musical con el canto gregoriano, tan propio a los ángeles, que nos viene también de la época de Santa Teresa de Jesús, comenzamos el tercer segmento del programa con las preguntas de los oyentes y las respuestas que podemos dar. Quien desee enviarnos sus preguntas puede hacerlo a nuestro email info@loineditomultimedia.com y vale todo. Pueden enviarnos preguntas de lo que deseen y seguramente nuestros panelistas no tardarán mucho en responderlas. La primera pregunta de hoy es de Adolfo de Toronto, que pregunta: ¿qué significa el secreto de confesión? El secreto de confesión es denominado en el Código de Derecho Canónico como sigilo sacramental. Como una definición más sencilla, se podría decir que es el equivalente al secreto profesional, a lo cual, por cierto, los médicos o los abogados y demás profesionales semejantes están obligados, que no pueden revelar aquello que en el ejercicio de su función sepan sobre sus clientes. Ahora bien, el secreto de confesión, a pesar de que se puede asimilar de una forma sencilla este secreto profesional, va mucho más allá. Porque el sigilo sacramental dentro de la Iglesia es completo y totalmente inviolable. No existe ningún caso en el cual un sacerdote pueda ser autorizado a romperlo, a diferencia de los otros casos que hemos hablado del secreto del médico o del abogado. Nadie, ni siquiera el Papa, tiene la potestad de romper este sigilo. ¿A qué se debe tan fuerte sello? Porque no nos olvidemos, cuando en la confesión el sacerdote absuelve, él está prestando su laringe a la voz de Cristo. Quien absuelve es Cristo. En este momento el sacerdote es sencillo y simplemente el vehículo de esta potestad de Cristo. Por lo tanto, el sigilo le compete directamente a Cristo. Y el Papa no puede acceder a esta autoridad. Ni siquiera el Papa, quiero decir. Entonces, aquella información que el confesor adquiere en la confesión, toda información está cubierta por este secreto. Esto quiere decir la identidad del que se está confesando, la identidad de las personas con las cuales hubiera cometido estos pecados, el contenido de los pecados, las circunstancias y otras informaciones semejantes. Todo esto está completa y totalmente prohibido de revelarlo a quien sea y bajo cualquier circunstancia. Y de hecho se han dado casos bellísimos en la historia de martirios de sacerdotes justamente por no querer revelar este secreto de confesión. Para el secreto de confesión, para el sacerdote que revela el secreto de confesión, está reservada la excomunión sin la sentencia, que se dice, o sea, sin necesidad de un proceso formal que lo declara, sino que directamente queda privado de la comunión con la Iglesia, lo que se llama la excomunión. Eso es automático, usted dice. Automático, o sea, aunque no lo sepa nadie, aunque él lo revele y nadie se entere, delante de Dios ha sido privado de la comunión con la Iglesia, ha sido, entre comillas, expulsado de la Iglesia. Digo entre comillas porque realmente sigue bautizado, el carácter de bautizado no lo pierde, pero queda fuera de beneficiarse propiamente de lo que es la Iglesia. Una cosa muy importante que hay que entender, que esto en concreto es una mentira que se suele difundir, que en absoluto es un encubrimiento para encubrir tramas con misterios, como muchas veces la opinión pública está inducida a creer. Lo que tiene este secreto de confesión, no es solamente mientras está dando la confesión, sino aquellos datos en cuanto sacerdote llega a saber relacionados con los pecados. O sea, no solamente el tiempo preciso de la confesión, sino que cubre propiamente la información sobre la misma. Entonces el objetivo de este secreto es proteger la intimidad de la persona, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Esto es este sigilo sacramental. Entonces, básicamente, el secreto de confesión significa que la Iglesia, Madre de Misericordia, recibe esta intimidad del alma con Dios, le proporciona el perdón de los pecados por parte de Cristo y defiende esta intimidad con su propia vida. Don Fernando, si me permite un comentario periodístico sobre el tema, están habiendo iniciativas de origen estatal o de actores políticos para exigir que la Iglesia no cumpla con el sigilo sacramental, con el secreto de confesión, justamente acusándola de lo que usted decía, de encubrimiento. Pero usted que hay una contradicción, ¿por qué? Porque todas las legislaciones del mundo le permiten a la persona no acusarse a sí misma.
¿cierto? Nadie tiene la obligación de acusarse a sí mismo, todas, desde el Código de Napoleón, desde mucho antes, porque eso es de derecho natural. Pero entonces resulta que usted acaba de decir eso, es protección de la intimidad. Yo me estoy revelando ante un sacerdote, pero soy yo mismo. Entonces, esos estados, ¿por qué quieren obligar a la iglesia? ¿Quieren que la persona se acuse a sí misma? Es un absurdo. Y es un absurdo práctico, porque desde el momento en que la persona sepa que ese sacerdote va a ser obligado por la ley a revelar los secretos que le está contando en confesión, obviamente no se va a confesar. No tiene una finalidad legal. Uno podría decir que tiene más bien la finalidad de acabar con la confesión en cuanto tal. Un tema candente, ciertamente, y hemos tocado de repente en un área donde el futuro puede traer bastantes conflictos, ¿no es cierto? Marta, de Brampton, de aquí de Ontario, pregunta, ¿cuántas veces se puede comulgar por semana? Doctor Saúl, ¿cuántas veces se puede comulgar por semana? O por día, no sé. La pregunta se podía plantear para acercarla más a lo que es el Código de Derecho Canónico, ¿cuántas veces se puede comulgar al día? El canon 917 del Código de Derecho Canónico, por así decir, la constitución básica legislativa de la Iglesia, dice, quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez en el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que prescribe el canon 921. ¿Qué dice el canon 921? Que a toda persona en trance, no lo voy a leer, que a toda persona en trance de muerte se le puede dar la comunión y en algunas ocasiones se debe dar la comunión. Entonces, ¿cuántas veces se puede comulgar al día? Puedo decir que si yo asisto a 3 misas en un día, que lo puedo hacer, ser una persona muy devota de las misas, ¿puedo comulgar 3 y hasta 4 veces? No, la interpretación de ese canon dice que se puede comulgar máximo 2 veces. El canon 918 dice, se aconseja encarecidamente que los fieles reciban la Sagrada Comunión dentro de la celebración eucarística. Sin embargo, cuando lo pidan con causa justa, se les debe administrar la comunión fuera de la misa, observando los ritos litúrgicos. Entonces, siempre la comunión debe ser recibida dentro de la Eucaristía. No necesariamente está diciendo que cuando hay causa justa, se puede recibir fuera de la Eucaristía. ¿Qué es una causa justa? Leo el comentario del Instituto Martín de Azpilcueta, que es un instituto especializado en derecho canónico, que dice causa justa simplemente puede ser una fuerte devoción a la Eucaristía, ¿cierto? La persona puede pedir, una persona que tenga fuerte devoción a la Eucaristía, puede pedir a un ministro de la Eucaristía que le dé la comunión, no necesariamente dentro de la misa, pero ya esa segunda comunión sí tiene que ser dentro de la Eucaristía. Perfectamente. Y una tercera pregunta que dice, ¿qué es el cuerpo místico de Cristo? Hermano Fernando, ¿qué es el cuerpo místico de Cristo? Realmente esta sería una pregunta que nos podría ocupar un programa entero, pero no quiero por ello de dejar de explicar brevemente en qué consiste este cuerpo místico de Cristo. Para introducirlo no hay cosa mejor que el Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, en concreto el capítulo 12, los versículos 11 a 31, San Pablo nos explica lo que es el cuerpo de Cristo. Y en concreto me voy a centrar en el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Entonces, el cuerpo místico de Cristo se refiere a que todos los que hemos recibido el bautismo, o sea, estamos incorporados a Cristo por él, incorporados de cuerpo, formamos místicamente, quiere decir espiritualmente, una unión semejante a la que los órganos forman en el cuerpo humano. Esto lo explica con más detalle San Pablo. ¿Esto qué significa? Que no somos todos el mismo órgano. Dentro del cuerpo existe una jerarquía de órganos, no es lo mismo un pie que un ojo, pero a pesar de esta diferencia, la vida de estos órganos concurre al mismo bien. En concreto, ¿cuál es la vida de los órganos? El Espíritu de Cristo que hemos recibido en el bautismo. Digamos que es propiamente la fundación dentro de la Iglesia del uso del término cuerpo místico. Este concepto, esta doctrina, se ha desarrollado a lo largo de los siglos, se ha explicado, se ha explicitado, y como hitos fundamentales tenemos la encíclica Mystici Corporis Christi, o sea, Cuerpo Místico de Cristo, del Papa Pío XII de 1943, que es dedicada explícitamente a afirmar cómo la Iglesia de Cristo es un cuerpo místico cuya cabeza es el propio Cristo. Y como momento magisterial, como momento de explicación más cercano a nuestros días, tenemos
el documento, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que, dedicándose a hablar de la Iglesia, en su capítulo primero ya habla de esta doble dimensión de la Iglesia, justamente para corregir ciertos errores de comprensión en los que se consideraba que la Iglesia en cuanto a institución, o sea, órganos que gestionan la Iglesia, era distinta del cuerpo místico, que sería una dimensión espiritual. Esta doctrina diría que habría dos partes de la Iglesia, una parte se puede decir visible y una comunidad espiritual, o una iglesia terrestre y una iglesia enriquecida por los bienes celestiales, y se consideran dos cosas distintas. El Concilio Vaticano II dice que no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada por un elemento humano y otro divino. Por lo tanto, nosotros, viviendo en la sociedad de la Iglesia, humanamente hablando, formamos una sociedad real. Esta sociedad real tiene un reflejo espiritual, porque actualmente somos miembros de la Iglesia los bautizados que estamos vivos. Ahora bien, no nos olvidemos que existe también una Iglesia en el cielo que ya goza de la visión de Cristo, y una Iglesia que está en el purgatorio, que se está purificando para poder gozar de esta visión de Cristo. Entonces, estos tres elementos de la Iglesia, los tres juntos, forman este cuerpo místico de Cristo. Entonces, este documento de la Lumen Gentium, en su capítulo 7, se dedica explícitamente a hablar más de lo que es el cuerpo místico de Cristo, y aquí leo otro trecho bastante clarificador. El Hijo de Dios en la naturaleza humana, unida así, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente a su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Por lo tanto, se reafirma una vez más que justamente quien forma parte de la Iglesia forma parte del cuerpo místico de Cristo, porque hemos recibido el espíritu de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo, Cristo es su cabeza. Entonces, básicamente, en esto consiste el cuerpo místico de Cristo, esta relación espiritual que al tiempo forma parte de esta realidad visible, concreta, terrena de nuestros días, de la Iglesia de nuestros días en la tierra. Qué linda la doctrina católica, ¿no? Qué cosa que nos hace descansar y nos llena de admiración y respeto, ¿eh? Bueno, y con eso pasamos al cuarto segmento y al segmento final del programa del día de hoy, que es una sugerencia de la semana. Entonces es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podamos compartir con los oyentes. Y comencemos, hermano Fernando, ¿qué nos recomienda? Hombre, yo creo que es muy adecuado para este inicio de la vida pública de Cristo contar con las revelaciones privadas de la beata Ana Catarina Emmerich, que ella justamente mística, con lo cual nos conecta con Santa Teresa, recibe en Alemania y sin salir de Alemania toda una serie de revelaciones de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen y de la vida de personajes del Antiguo Testamento. Estas revelaciones muy detalladas fueron en parte confirmadas muy posteriormente por la arqueología. Por ejemplo, la descripción que ella hace de la casa de Nazaret y otros elementos. Entonces recomiendo a los lectores que consigan este libro. Entonces ponemos el enlace. Exactamente. En concreto recomiendo uno de las recopilaciones que se han hecho en español, que justamente la vida pública, propiamente lo que se habla de la vida pública de Jesús, de la beata Ana Catarina Emmerich, porque me parece que ilustra bastante justamente en la línea de lo que nos decía el hermano Gustavo, de imaginarnos cómo eran en la práctica, en su época, las escenas de la vida de Cristo. La descripción que ella hace tan viva y pues esto, recibida por revelación, nos ayuda a entender mejor cómo fue propiamente los eventos que nos cuentan los evangelios. En las notas del programa colocamos el enlace para esta bellísima vida, La vida pública de Jesús, por Ana Catarina Emmerich. Doctor Saúl, ¿qué nos receta esta semana para la buena salud espiritual? Don Gustavo, quisiera recomendar un nuevo site, que es un site de visita virtual a la Virgen de Guadalupe. Quienes yo creo que todos, hemos tenido la alegría y la gracia de estar enfrente de la tilma de San Juan Diego y
contemplar eso que es casi que una epifanía, se le está llamando una epifanía porque realmente es una manifestación no solo de la Virgen, sino de Cristo. Hemos podido constatar que realmente es un canal de gracias impresionante y desde el faro editorial de Gaudium Press hemos constatado cómo este año, el año pasado, fue un crecimiento de la devoción a la Virgen de Guadalupe impresionante. Se calcula más o menos que anualmente van 20 millones de personas a visitarlo. Eso no es por casualidad, eso es porque la Virgen se manifiesta, atiende, da gracias en ese sitio. Si mal no recuerdo, el año pasado, en la fiesta de ella, que es el 12 de diciembre, se quebró también récord de visitas con 12 millones de peregrinos. Y bueno, quienes no tengan los medios de ir hasta Ciudad de México o quienes quieran hacer una peregrinación más fácil, por así decirla, a la Virgen de Guadalupe, pues pueden consultar este site que don Gustavo colocará en los avisos, que es www.virgendeguadalupe.org.omx/sagrado original. Es una iniciativa que también repite otras que no ve que es una gracia que está viendo a nivel universal, ¿no? La del Santuario de Fátima también tiene un site donde uno puede hacer una peregrinación virtual. Recientemente en la tierra de don Fernando, si no me equivoco, la Virgen del Pilar también que empezaron a crear sites para hacer peregrinaciones virtuales a esos santuarios. Y a quien les habla le gustaría recomendarles un libro lindísimo y muy poco difundido, que es el libro Madre del Buen Consejo. Está escrito por Monseñor John Cladías, está en formato ebook, pueden bajarlo en el site del programa, pero también está disponible en Amazon Kindle y iTunes y narra los pormenores de la devoción a la Madre del Buen Consejo, el milagro que hizo apareciendo en Genazzano en el siglo XV y por otra parte las impresionantes intervenciones que la Madre del Buen Consejo ha tenido durante toda la historia de la cristiandad. Y cuántos papas han habido, cuántos santos han habido, cuántos fundadores que han ido justamente a pedir el buen consejo de Nuestra Señora y lo han obtenido. Entonces, les recomendamos a todos los oyentes esa lectura que es lindísima, muy accesible, muy fácil de conseguir y que les llenará de alegría y les hará crecer en devoción a la Madre del Cielo. Y con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, hermano Fernando. Muchísimas gracias, doctor Saúl, por acompañarnos en el día de hoy. A usted, hermano Gustavo. Muchas gracias, don Gustavo, don Fernando. Lo inédito sobre los evangelios es una producción de New Insights Multimedia. www.comentandolosevangelios.com